España contamos con 3, uno que está en un pueblo de Asturias, otro en Salamanca, y luego está la reserva de Carlos San en Zamora, la Sierra de la Culebra en Aerca. Estas fotos podéis verla Carlos en el mundo, iniciándose en el mundo del lobo, con Félix Rodríguez de la Fuente. Esta foto, por ejemplo, fue la primera foto que, bueno, la primera pareja de lobos que cogió Félix Rodríguez de la Fuente para el estudio del lobo. Esto es un claro caso de una pelea entre ellos dos, entre el macho y la hembra. La hembra ha perdido, entonces directamente pone la yugular al ganador para que acabe con su vida. Pero en ese momento el lobo dice ni ganador ni vencido y cada uno se va por su lado. Eso es una foto de sumisión del lobo frente a él. El Pozo de la Nieve, pues antiguamente... Hombre, que se te ve la cara, ya está. El Pozo de la Nieve tiene 10 metros, eran 10 metros, se llamaban boleros, cogían la nieve de los picos más altos, iban dando vueltas con las bolas, hacían bolas, hasta que llegaban al pozo. Entonces ponían un poquito de paja, un poquito de nieve, eso ya hasta llenarlo, eso se congelaba, era hielo, y era una manera de ganar dinero, sacando dinero para la venta, y pues nada, y tener helados y... Pues tú fíjate que incluso yo he leído que mucha nieve de la que había aquí iba a Sevilla. Sí, iba a Sevilla. Sobre todo gente. Claro, eso era un lujo. Estamos hablando del 1700 y pico, ¿no? Sí, 1700 y algo. Entonces no había nevera, chicos. Y luego, claro, y luego os encontraréis, bueno, luego se encuentra el Corral de los Lobos. El Corral de los Lobos funciona hasta el siglo XIX, más o menos. Se reconstruyó en 2012. En principio, pues no es un sitio casual tampoco que esté ahí era realmente lo que era el Cor del Berrocal, Zamora-Badajoz. Entonces el ganadero bajaba por ahí con el ganado y el lobo bajaba mucho a ver si había quedado algún animal en el camino por accidente, o algún animal enfermo, o alguna cría. Y los abuelos, pues, lo que más se acuerdan era de poner en el dentro una red viva o muerta. Entonces el lobo saltaba y ya veréis que, a ver, las piedras, la pared no es muy alta, o sea, era 1,5 metros más o menos, pero no sé que tiene un perímetro de 50 metros, pero la pared no es muy alta, pero las piedras están metidas para adentro. Entonces el lobo ya no podía volver a saltar para afuera y de una manera que los atrapaban ahí. Qué curioso. Es curioso. Luego hay una fuente muy bonita. Hombre, yo entiendo que en aquella época sí que los lobos pues hacían daño a la economía y tal, ¿no? Pero que esto se hizo hasta hace muy poco, ¿eh? Hasta hace 40 años que llegó este hombre y le llamaban las alimañas. Estas son unas esculturas de las mismas de que han hecho las Carlancas, de Jesús Burgos, que se dedica a esto y además Es un crack, ¿eh? Es un crack. Es un crack el tío. Y bueno, aquí pues, lo que puedes ver es una batida que hubo en Villanueva del Fresno, en Badajoz. Aquí, por ejemplo, pues cuentan que en 1965 hubo una, mataron 2 o 3 lobos que se colgaron en un balcón en la plaza. Aquí, Luego, aquí pues ya pues el lobo, pues el lobo realmente al humano y al perro, al animal doméstico no lo ataca. Pero sí que es verdad que si el animal está para defender al ganado, al final va a salir él delante y se puede llevar el mordisco. Entonces por eso lo de ponerle la carlanca y ponerle el pincho, un peto. Este ya es, ahí tienes más, con más pinchos. Sí. En un momento que el animal se ve más agobiado, pues ya puede atacar y puede clavar el pincho. ¿El lobo es nocturno o diurno? Yo creo que igual, pero a ver, por la noche tienen un campo visual muy grande también. Por eso es que dicen que el lobo sale por la noche. Sale general, sí. Este cuento es el de Caperucita. Sí, lo grababa antes. La izquierda, pues, genial, la versión siempre que hemos tenido. La moraleja genial en estos tiempos, la adolescencia y el lobo de 2 patas. Y este es en la reserva de Carlos San. Es él, la hija y la madre, dándole de comer a los cachorros. Entonces ha cambiado el cuento, ¿no? Por lo que veo. Pero mucho. Ahora ya no, ahora ya es la Caperucita la que se come el lobo. Pero la Caperucita la que se come el lobo, claro. Eso a mí me gusta mucho. Sí, sí. Y oye, bueno, ¿y se escuchan por aquí todavía lobos o ya no? No, pero sí que es verdad que hay gente que viene de senderistas, que viene mucho por la pista de la Muela y me vienen y me dicen, es que hemos encontrado un excremento de lobo. Y lo que pensamos, a ver, pues pueden ser lobos pasajeros, lobos solitarios o de paso. O sea... Tú imagínate que te das un paseíto por el campo y escuchas el aullido de un lobo. Los pelos como escarpias. Ah, yo creo que no. Esto, bueno, un poquito el símbolo, la mitología, en Mérida, las fotos, lo de las culturas antiguas. Claro, el lobo siempre... Es que siempre ha sido, claro. Luego... Y además toda la me decía esta gente que el lobo se va a extinguir. El lobo no se va a extinguir nunca. El lobo es muy listo, yo creo que el lobo no se va a extinguir.
Es un animal que aunque estén a la caza con él, sabe guardarse. Da mucho, es la bigotera blanca y las rayas verticales del... En el lobo hay dos jerarquías, la hembra y el macho. La matriarcal y el patriarcal. Sí. Y nada, pues en una manada de 6, 20, 25, los únicos que se van a parear son los machos líderes. El lobo coge pareja de por vida, cuando muere uno de ellos es cuando buscan otra, pero mientras vivan uno de los dos siempre estarán juntos. Fíjate. Qué bueno. Estas son huellas reales, hechas en resina. El lobo, las patas delante, las que más marca son los dos primeros dedos, y es el cánido que marca toda la uña dentro del territorio. También, de hecho, que también corren de puntillas, es más fácil, claro. También hace menos ruido. Hace menos ruido, gira más rápido, no se desgastan las almohadillas ni se hacen daño. Es que... Esto es otra de las curiosidades. La loba ya cuando va a parir ya tiene todo dentro de la guarida, no entra nadie ahí. Solo sale para beber agua. Y ahí es donde ella ya también determina al líder de la manada. La guarida, qué palabra más chula, ¿eh? Una pasada. Qué palabra más chula la guarida. Lo primero que dice que les marca, les enseña a marcar el territorio. Les da un suavecito con la lengua en la tripilla. Y luego pues a los 8, bueno, ya van saliendo y hasta los 8 meses los va vigilando. Y luego ya son los demás compañeros de la manada los que alimentan a los cachorrillos, y generalmente los machos. Normalmente la hembra se separa de la manada un tiempo, ¿no me has dicho? Cuando va a parir. Cuando va a parir ya está en la guarida. Pero Solo se separa de la manada, ¿no? Claro, se va y busca una guarida para meterse. Sí. Y solo sale a beber. No, y ahí dentro de la guarida no entra nadie. ¿Y cuánto El tiempo macho- se lleva la hembra? ¿Los 8 meses que me has dicho? 6 o 8 semanas hasta que los Ah, desteta. Y vale. luego ya sale, los vigila hasta los 8 meses, les tiene observados. Y luego ya la... ¿Pero los cepos no tenían como pinchos? Es que este es diferente, este yo no tampoco lo había visto, este baja. Ah. Este debe de poner aquí y baja. Sí, no, sí. Y yo el que yo siempre he visto es el, porque este Tú no tiene fíjate las manos con el cepo, el pedazo de cepo, que es como de ser la pata del el lobo. dentado. ¿Tú habrás visto el dentado? He visto el Yo dentado, también. sí. Pues yo este, por ejemplo, no lo había visto. ¿Y luego esto qué era? Esto era el... Esto lo clavas dentro de la tierra, ahí cae la cabeza, este es el lazo corredero y eso lo llevan detrás, porque claro, si no llevaran nada detrás, al final esto lo arrancarían de la tierra y podrían escapar. Entonces poniéndoles esto, o piedras, depende, eso ya queda enganchado entre la maleza y los árboles y entonces hace que ya el lobo no pueda, el lobo o el animal que sea, no pueda escapar. No, que quede enganchado. El lazo, madre mía. Maite, Hola. esto es una pasada, además un tour private, vamos lado.
indígenas de este lugar. Tan bonito. Que no hace muchos años por aquí, por estas sierras que veis, se escuchaba el aullido del lobo y sonaba tal como vais a escuchar ahora mismo.